Hola a todos, bienvenidos al segundo vídeo tutorial, que es el núcleo formativo 2 de la unidad formativa 1 de habilidades sociales. Esta vez he cambiado un poquito el formato, creo que aquí os ayudará más. Tenéis ahora a la vista el PowerPoint, resumen del núcleo. Me veis a mí en pequeñito ahora en la esquina y os vamos a ir siguiendo este PowerPoint y haciendo un poquito anotando aquello más importante. ¿Vale? Vamos a empezar. Bueno, el núcleo formativo, ¿qué es? ¿Cómo mejorar nuestras habilidades sociales? En el momento en que ya planteamos de cómo mejorar nuestras habilidades sociales, quiere decir que son habilidades que se pueden aprender, que podemos adquirir, que podemos, como bien dice aquí, mejorar. Es decir, no es algo que tengamos innato y que ya no podamos hacer nada con ello y que ya lo tengamos a ese nivel durante el resto de la vida, sino que al contrario podemos ir mejorando. Justamente aquí en contenidos se detienen en un conjunto, ¿vale? En un bloque de 6 tipos de habilidades sociales, que son las que vemos aquí. Vamos a ir una a una y vemos cómo o qué consejos nos dan, qué pautas nos dan para poderlas mejorar. Vamos a la competencia social, perdona, aquí, bueno, estamos con lo mismo, ¿eh? Aquí nos dice, bueno, pues vamos a ver cómo podemos intervenir, cómo podemos mejorar estos bloques, ¿vale? Venga, vamos a la primera, que pensaba que era la primera. Venga, ahora sí que vemos la de mejorar la eficacia comunicativa. ¿Vale? Dentro de la eficacia comunicativa, lógicamente tenemos una parte que es la comunicación verbal y otra parte que nos hablan, un poquito más para adelante, de la comunicación no verbal, que la tendremos aquí, ¿vale? Son dos partes que hay que diferenciar, pero bueno, está dentro de comunicación, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos aquí en la comunicación? Nos hablan de que la comunicación, que es al fin y al cabo unos pensamientos, unas ideas que tenemos, que las transformamos en palabras y esto es en el caso de la comunicación verbal, ¿vale? Bueno, así como importante. Ya sabemos que hay un emisor, ¿no? Hay un receptor, todos estos elementos de la comunicación que ya vimos en el núcleo formativo 1. Y aquí nos dicen, ¿no? Algo muy esquemático. Fijaros, pues, en este esquema, cómo sucede la pérdida de información. La información se pierde, cada vez, sobre todo, contra más interlocutores haya, peor, ¿no? Y también se pierde y se manipula, ¿no? Es el famoso esto de los rumores, que hay que tener tanto cuidado, ¿no? Bueno, vamos a ver sobre el tema de cómo se pierde la información o por qué se distorsiona o por qué se manipula. Tenemos lo que hablamos de barreras de la comunicación, que son todos esos elementos que interfieren, dificultan, obstruyen que la comunicación sea efectiva o que sea lo más efectiva posible, ¿no? Estas barreras las diferenciamos en semánticas, psicológicas, fisiológicas, físicas y socioculturales. Vamos a ver qué son. Vale. Ay, perdonad, no nos lo diferencian en el PowerPoint, hago una mención a cada una. ¿Vale? Cuando hablamos de barreras semánticas nos referimos a que las personas que están implicadas en el proceso de comunicación no utilizan el mismo código. Por ejemplo, no utilizamos el mismo idioma. Es como si yo voy por la calle y una persona que habla en francés me pregunta algo. Si yo no conozco el código del lenguaje del francés, no podré comunicarme bien con él. Es decir, no habrá una comunicación porque no podré ofrecer una respuesta, ¿no? O mi respuesta no será adecuada a lo que me está preguntando, no será satisfactoria, ¿vale? Las barreras psicológicas. Claro, nosotros tenemos una manera de pensar, una manera de ver las cosas, ¿no? Tenemos unos valores, unas creencias. Todo esto, sin querer, inconscientemente, también influye en la interpretación que hacemos de lo que el emisor nos está enviando, ¿vale? Por tanto, aquí sería un poco cómo nosotros ya de por sí vemos las cosas. En barreras fisiológicas se refiere a nuestro estado físico y nuestro estado mental. Cuando yo me encuentro mal, tengo fiebre, me duele la barriga, pues lógicamente no estoy al 100%, ¿no? Y esto puede interferir en que yo no reciba bien la información que me está llegando. Cuando hablamos de barreras físicas sí que nos hablamos a todo aquello que está en el entorno, ¿no? Por ejemplo, si están haciendo un ruido constante aquí al lado, pues seguramente no podré captar bien el mensaje, ¿no? Sería todo aquello que ocurre a nivel del entorno, del contexto. Y las barreras socioculturales,
Se refieren a esas normas culturales, normas sociales, todas aquellas pautas que nos ofrece la sociedad y que también nos guían y nos, bueno, podemos decir que nos dan las claves de cómo interpretar una información dada, ¿vale? Es decir, posiblemente a lo mejor no interpretamos un mismo mensaje nosotros en nuestra cultura occidental que la oriental, ¿no? O en otro tipo, en otro país, ¿vale? Seguimos. Vale, vamos a ver la comunicación, ahora sí que vamos a hablar de la comunicación no verbal, que sería todo aquello, ¿vale? La comunicación no verbal que hacemos con nuestro cuerpo, nuestra expresión y que nos sale directamente de nuestra boca, ¿vale? Es decir, las palabras no serían comunicación no verbal, ¿no? Pues todo el resto, nuestros gestos, nuestra actitud, nuestra postura, todo aquello es la comunicación no verbal, ¿vale? Dentro de la comunicación no verbal hay diferentes sistemas, que son estos 4. El paralenguaje, la cinésica, la proxémica y la apariencia personal. Vamos al paralenguaje. Vale, el paralenguaje, ¿qué es? Es todo aquello que se realiza con la boca, pero que no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Sería decir, hace referencia a la forma, pero no al contenido. No importa qué es lo que estoy diciendo, sino lo que importa aquí es cómo lo estoy diciendo. Y para ello, ¿qué tenemos en cuenta? Nuestro volumen, nuestro tono, la velocidad en que decimos las cosas, ¿no? La fluidez que tenemos. Si somos una persona que hablamos muy pausadamente, con muchos silencios, muy lentamente, o somos una persona que decimos todo muy rápido, sin pausas, casi sin puntos. Todo aquello que hacemos de ruidos, ¿no? Por ejemplo, o el reír, el llorar, el bostezar, o el ajá, todo esto sería el paralenguaje, ¿vale? Y aquí dentro de paralenguaje os diferencian 3 tipos también, ¿sí? Bien, seguimos con la comunicación no verbal, ¿vale? Entonces nos dicen, ¿qué elementos hay que tener en cuenta para mejorar esta comunicación no verbal? Bien, cuidado con el volumen. Es importante si mantenemos una conversación o si, por ejemplo, estamos haciendo una conferencia, es importante también que el volumen vaya variando, ¿no? Y, por ejemplo, la intensidad o el volumen, igual que el tono, le pongamos un énfasis en aquello del mensaje que le queremos dar también más importancia, ¿vale? Es decir, si hacemos todo un volumen y una intensidad muy lineal, al final el interlocutor pierde un poco la atención, ¿no? Lo importante es ir como destacando aquello del mensaje que nos interesa y por tanto nuestro volumen también subir, ¿vale? La fluidez, igual, cuidado con la fluidez, ¿no? Y con las perturbaciones. Contra más fluidez, el mensaje mejor llega, ¿vale? Igual que la claridad, la velocidad, las pausas y los silencios. Todo aquello lo tenéis más detallado en el libro, ¿no? Pero sí que nos da unas pautas de cómo hacer, ¿vale? Vale, vamos a, ¿qué es la cinésica? Otro sistema de la comunicación no verbal, ¿vale? Aquí, ¿qué se tiene en cuenta? Aquí ya no hablamos de lo que decimos, ¿no? Sino hablamos de movimiento corporal, nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestra postura, nuestra expresión facial, ¿vale? Nuestra mirada, ¿no? Cómo va nuestra mirada, si miramos al interlocutor, ¿no? O si nuestra mirada está perdida, la sonrisa, ¿no? También dicen pues mucho, es importante que mantengamos una sonrisa, damos la actitud más de cercanía, de calma a la otra persona, ¿no? La postura, mucho cuidado con la postura, ¿no? La postura es tener una postura correcta, recta, ¿no? Una postura pues un poco como de desgana, de apatía. Todo esto son mensajes que le estamos dando a la otra persona y que no nos estamos dando cuenta, pero que es con lo que se está quedando principalmente, ¿no? Bueno, tercer sistema, la proxémica, ¿vale? Aquí tenemos la proxémica, habla de ese espacio que utilizamos a la hora de comunicarnos con la otra persona, ¿vale? Es este famoso espacio personal que todos necesitamos, ¿no? Pues es qué tipo de espacio utilizamos, ¿vale? Cuando nos relacionamos con los demás. Y nos hablan de que hay como cuatro zonas que van a depender de con quién estemos hablando. ¿Sí? Por eso la zona íntima, por ejemplo, con una persona, con nuestra pareja, con nuestra madre, ¿no? Con nuestros familiares más directos.
Y luego aquí por último tendríamos la zona pública que sería con los desconocidos. A la hora, por ejemplo, de si pedimos la hora con alguien, nos dicen pues la zona pública sería la correcta de utilizar, que sería aproximadamente más de 3,5 metros. Bueno, es algo como muy simbólico, ¿eh? Es decir, sí que es verdad que si os fijáis 3 metros no utilizamos, pero aquí lo que sobre todo es más para darnos cuenta de cómo estrechamos la cercanía, ¿no? O la ampliamos dependiendo de con qué persona, y mejor dicho, qué tipo de relación tengo con la persona que me estoy comunicando. Por tanto, cuánta cantidad de distancia voy a tener que utilizar, ¿no? Conscientemente. Esto no cogemos una regla y la medimos, pero inconscientemente lo hacemos así. Bien. Y por último, aquí tenemos que nos hablan de la apariencia personal. Cuánto de importante es la apariencia personal, ¿no? Cuidar bien la higiene, cuidar bien el atractivo físico. Bueno, no es que lo cuidemos, ¿no? El atractivo físico es la imagen que tú ofreces a los demás, pero que contra más atractivo nos parezca la verdad a otra persona, es decir, una serie de elementos que tenga, pues más atención va a captar en mí. Eso es así, ¿no? Igual que el vestuario que utilicemos, los complementos, ¿vale? Importante cuidar esta imagen. Sobre todo también que se adecue al contexto en el cual estamos interactuando. Y esto aquí sería, por ejemplo, que si vamos a una entrevista de trabajo, lo importante que es ofrecer esta apariencia personal, ¿no? Más sobre todo a nivel ámbito profesional, más que en el ámbito personal, ¿no? Bien. Vale. Por último, bueno, vamos un momentito de memoria rápida, ¿vale? En esto de los sistemas que son palabras un poquito técnicas. Hemos hablado del paralenguaje, ¿vale? Recordar que es aquello que es la forma en que digo el lenguaje verbal, podríamos decir. ¿Eh? No tiene nada que ver con las palabras que estoy diciendo, pero sí de cómo estoy diciendo estas palabras. Segundo sistema, hablamos de la cinésica, que estudia todo lo que son mis movimientos de mi cuerpo, tanto movimientos de brazos, de postura, como la expresión facial que tengo. Luego hablamos de la proxémica. Recordad, proximidad, espacio, ¿no? Ese espacio personal que hacemos servir cuando hablamos con las personas. Y luego la apariencia personal, ¿eh? Cuidar esa imagen, sobre todo, no tanto cuidarla por sí, sino sobre todo que se adecue al contexto en el que nos encontramos. Vamos a otro elemento de mejorar, a otra habilidad, que es la escucha activa. La escucha activa se refiere sobre todo a ser capaces de poder entender y ponernos en el punto de vista de la persona que habla. Por tanto, muy relacionada con la empatía, ¿no? Escuchar activamente supone dar a entender a través de una serie de elementos y una serie de acciones que vamos a hacer, dar a entender al interlocutor que le estamos entendiendo, ¿vale? Es importante, ¿no? Por tanto, no estoy escuchando y me limito a mirarte, sino que es hacer más cosas. Bueno, ¿qué barreras, qué elementos pueden obstaculizar o entorpecer esta escucha activa? Aquí lo tenemos todo esto, ¿vale? Tenemos toda una serie de elementos que pueden entorpecer. Por ejemplo, ensayar. Aquí sería cuando alguien nos está hablando y inconscientemente ya estamos preparando la respuesta que vamos a ofrecerle. ¿Qué hemos hecho? En el momento que estamos ya pensando en la respuesta que voy a ofrecer, lo que estoy haciendo es que he desconectado del mensaje. Lo que me estoy recibiendo de él, de alguna manera, se ha quedado a un lado y yo ya me estoy dedicando a ofrecer la respuesta. ¿Vale? Esto puede dificultar porque a lo mejor nos hemos perdido algún detalle importante de lo que me estaba diciendo. ¿Sí? Tenéis todos estos. Recordad, dudas que tengáis, me las preguntáis, ¿vale? Por el foro, o sea que no nos vamos a detener uno a uno, pero si hubiera alguna duda concreta, ya sabéis que ningún problema. Vale, ahora nos dan consejos, aparte de las barreras, venga, ¿cómo podemos hacerlo? Bien, nos dicen mostrar empatía, es decir, voy a intentar ponerme en su lugar, voy a intentar saber qué sentiría yo, cómo yo reaccionaría si estuviera en su situación. ¿Vale? Segundo punto que nos dicen, tener sentido del tiempo, importante. Importante decir, voy a dedicar ahora a esta persona un tiempo el que considere que es el necesario. Y voy a ir administrándome o gestionándome esos silencios. Voy a dedicar un tiempo en escuchar solo. Voy a dedicar otro tiempo en preguntar, otro tiempo en aclarar dudas. Todo esto, la persona se tiene que sentir que ahora mismo le estamos dedicando nuestro tiempo. Parafrasear o verificar lo que la persona va diciendo. ¿Esto qué es? Esto es, por ejemplo,
Imaginaros que nos dicen, sí, porque yo aquel día salí de casa a las 8 de la mañana, bajé las escaleras, me encontré a la vecina de cada día y me preguntó por cómo me encontraba. Aquí sería decir, entonces, bajaste a las 8, ¿no? Y te encontraste a tu vecina. Sí, eso es. Vale. Lo que hacemos es decir con las palabras, hacer un pequeño resumen de lo que tú me has explicado. Y esto es bueno ir haciendo en varios momentos de la conversación. De esta manera sirve para saber si lo estoy entendiendo y a la otra persona para que sepa que yo estoy entendiendo el mensaje. Y aquí sería algo parecido, pero más sobre todo por ejemplo, se suelen hacer preguntas. Pero tú le contestaste. ¿Y qué le contestaste entonces? ¿Vale? Serían más preguntas más exactas para confirmar. ¿Sí? Estas son las pautas que nos ofrecen los consejos. Vale, y aquí tenemos 10 consejos, 10 reglas del arte de escuchar. ¿Vale? Aquí los tenéis y muy facilitos de entender. ¿Vale? Seguimos. La asertividad. Recordad que era uno de los 3 estilos de comunicación que vimos en el núcleo formativo 1. Como el estilo más adecuado, ¿no? Tenemos, nos dicen, bueno, ¿cómo puedo llegar a ser asertivos? Bien, tener buena autoestima. ¿Por qué? Porque autoestima hará confiar en mí. Si confío que hará mis objetivos y a mis retos. No enfadarse, tener educación, no me debo enfadar, debo entender a la persona, debo ser empática, debo ser sobre todo guardar las formas. Culparme, sí, pero solo cuando considero que sea necesario. ¿Vale? Este punto es importante. No arrimar a los otros, decir, cuidado, no queramos que piensen como nosotros, no los pongamos al límite, no, vamos a entenderlos, vamos a ser tolerantes, vamos a ser flexibles, ¿vale? Por eso aquí tampoco no hay amenazas, perdón, ¿no? Es como decir, a ver, me puedo equivocar, tengo que admitir críticas, por tanto, no tengo que llegar a una amenaza a nadie porque podemos pensar diferente, entendernos. Aceptar las críticas y, por tanto, a lo mejor la derrota en el sentido de que puede ser que esta vaya a tener, ¿no? Y aceptar que no he tenido razón. Muy bien, seguimos. Las técnicas, mejorar la actividad, es unas cuantas, ¿vale? Sí que es verdad que puede costar un poquito, ¿vale? Porque, bueno, discordado, por ejemplo, discordar es decir, es como afirmarte en lo que estoy diciendo, ¿vale? Lo que estoy diciendo es sí, pero no. Vuelvo a decir, quedamos mejor a esta hora. Pero te entiendo, lo entiendo, pero quedamos mejor a esta hora, ¿no? Es como, sí, todo lo que quieras, pero yo me confirmo, ¿vale? Entonces es como discordados, es como parece que estoy todo diciendo lo mismo, ¿vale? Bueno, vamos a la educación emocional, ¿vale? Educación emocional, todo aquello que implica poder gestionar y poder tener un mejor control de nuestras emociones, ¿vale? Esto ayudará a tener un buen bienestar, ¿sí? Es muy bueno, muy positivo para la adaptación a los diferentes entornos. Vamos, ¿qué finalidad tiene? Bueno, finalidad preventiva y desarrollo de competencias emocionales. Preventiva en el sentido de a la hora de que me pueda entrar con una amenaza o un conflicto, podré gestionarla bien, ¿vale? No saldré dañada y esto me permitirá tener una competencia emocional, por tanto, una buena adaptación, ¿sí? Vale. ¿Qué tipo de aptitudes o pequeñas competencias, aquí ponen microcompetencias, ¿no? Como competencias emocionales? La conciencia emocional. Hey, sé consciente de qué estoy sintiendo, por qué me está dando esto, tanto mía como de los más. Regular la emoción, es decir, hey, ahora mismo no es correcto que yo muestre esta actitud, esta emoción. Ahora mismo no puedo mostrarle mi enfado porque posiblemente no es el momento, porque tengo mucha rabia, porque voy a decir echar cosas en cara, mejor no, me controlo, o me controlo, por ejemplo, también, a lo mejor estamos en un contexto no es el adecuado, ¿no? Lo haré más adelante. Autonomía emocional, ¿vale? Ser una persona que tengamos claro que sentimos y que nos podamos permitir lo que estamos sintiendo en cada momento. Esto también es importante, ¿vale? Competencia social, relacionarnos con los demás. Cuando soy una persona que gestiono bien lo que siento y que lo aplico bien en mis situaciones sociales, seré competente, ¿vale? Y eso me ayudará en los diferentes entornos de mi vida, ¿vale? Ofrecerá bienestar. Dentro de educación emocional nos dicen, bueno, importante. ¿Qué es importante? Un buen control de la ansiedad y el estrés. Si somos capaces de poder controlar nuestra respiración, de relajarnos, mejor control tenemos a nivel de educación emocional. Las técnicas de afrontamiento, ¿vale? Nos dicen aquí, bueno, tenemos la técnica de inoculación al estrés, de Meichenbaum, que consta de estas 5 fases simplemente, ¿eh? No, vamos más allá. Aquí tenemos otra técnica y aquí ya nos vamos a la reestructuración cognitiva. ¿Os acordáis de los componentes cognitivos, ¿no? Que era un poquito también más complejo? Pues aquí la reestructuración cognitiva implica cambiar los esquemas, aquellas distorsiones de las que hablábamos cuando estábamos en el núcleo formativo 1. Poder cómo cambiar esta distorsión cognitiva y llegar a poder tener un pensamiento más ajustado a la realidad. 4 fases, las 4 fases las tenemos aquí. Empezamos por identificar qué es lo que estoy haciendo correctamente. ¿Qué es realmente lo que está dando mal? ¿Vale? Esos pensamientos irracionales, cómo puedo cambiarlos a unos positivos y, por tanto, modificar esa manera de pensar, ¿vale?
Fortalecer la autoestima como otro de los puntos de habilidad social que podemos mejorar. Trucos. Venga, vamos a centrarnos en cosas positivas. Vamos a apreciar lo que tenemos y no lo que tenemos, ¿no? Siempre decir, siempre estas cosas. Vamos a identificar nuestras habilidades y corregirlas, perdón, nuestras debilidades. Pero también nos vamos a identificar lo bueno, no solo debilidades. Y creer en nuestras proposiciones y poder marcarnos unos objetivos propios también, ¿eh? Venga. Y por último, hablar en público. ¿Qué es importante para poder saber tener un dominio a la hora de hablar en público? Importante familiarizarse con el auditorio y con la audiencia. Es decir, con el espacio físico, donde voy a hacerlo, controlar los materiales que necesito, familiarizarme con el espacio que voy a disponer. ¿Vale? Esto es importante, estar cómodos. Y por último, también la audiencia, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de colectivo voy a tener de frente mío? ¿Cuántas personas vendrán? ¿Qué tipo de personas vendrán? ¿Qué intereses tienen? ¿No? Pues es decir, voy a ajustar mi discurso a sus intereses, sus necesidades y así podré llegar más a ellos. Importante siempre, nada de improvisaciones, preparar la exposición, eso es importante, no podemos improvisar en una exposición en el público, ¿eh? Tenemos que preparar todo el soporte que tendré, es decir, qué material tendré, si tendré material audiovisual, material en papel, cuál es el contenido que voy a tratar, voy a utilizar y voy a aclarar mucho mi imagen verbal, ¿vale? Todo eso me ayudará a sentirme más suelta, más a evitar pequeños imprevistos, ¿no? Que igualmente pueden surgir, pero si yo me siento preparada, me siento cómoda, pues me voy a desenvolver en ellos mucho mejor. Y vamos a intentar en esto, ¿no? Vencer el miedo, ¿vale? Con esto pues nos dice, ¿no? Contra menos sensaciones, más controlado lo tengamos, más preparado, menos miedo tendremos, ¿eh? Y más confianza en nosotros mismos también, ¿vale? Esto es un poquito acabado ya el núcleo formativo 2. Si tenéis dudas, me la metáis por el foro. He intentado ser breve, pero ya veis, 20 minutos, que es correr un poco para que no se os haga pesado, pero perdonad si lo habéis visto. ¿Vale? Espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el próximo formativo.